Ahora sí. Tenemos que regresar a Miren, sí. por favor, les voy a pedir que pongan mucha atención a la clase hoy. No traten, no interrumpan, porque hay problemas de luz, electricidad. Entonces, hay mucha inestabilidad de la red. Por lo tanto, debemos de tratar de avanzar hasta que nos deje. Y después ustedes chequean el video. Está bien. Entonces, fíjense, las medidas de tendencia central, empiezo por ahí, lo que hacen es que se sitúan en el centro del conjunto de datos. Luego vimos las medidas de localización, que lo que hacen es que localizan valores hacia la derecha y hacia la izquierda del conjunto de datos. Los de la derecha son valores superiores, los de la izquierda son valores inferiores. Entonces ahí vimos los cuartiles, deciles y percentiles. Esta medida dividen el conjunto de datos en partes iguales. Entonces se distribuyen hacia la izquierda y hacia la derecha de las medidas de tendencia central. Luego, hoy vamos a ver las medidas de variabilidad. ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que hacen? Las medidas de variabilidad lo que hacen es que toman el conjunto de valores y como las medidas de tendencia central están en el centro y las medidas de localización se distribuyen a través de la distribución, las medidas de variabilidad lo que hacen es que buscan miden a qué distancia promedio se encuentran los datos con respecto al centro. A qué distancia promedio se encuentran los datos con respecto al centro. Y estas medidas se calculan en base a la media aritmética. En base a la media aritmética. ¿Qué sucede? Que estas medidas, en otras palabras, lo que hacen es que miden la concentración de los datos. ¿Qué tan cerca o tan lejos se encuentran los datos del centro? Nosotros decimos que estas medidas son el complemento de las medidas de tendencia central. El complemento. Porque las medidas de tendencia central se sitúan en el centro, pero tú no sabes qué hay hacia los lados, hacia dónde están, hasta dónde llegan los datos que están alrededor de ese centro. Entonces, por ejemplo, para que usted vea de qué se trata esto, por ejemplo, si yo cojo 3 muestras diferentes de estudiantes del curso y le pregunto, ¿verdad?, ¿cuántas materias usted lleva? Y me responden 5 estudiantes, eso que está ahí. 5, 5, 5. Los 5 estudiantes llevan 5 materias cada uno, ¿verdad? Cada uno lleva 5 materias. Entonces, ¿cuánto es la media aritmética ahí? ¿Quién sabe cuánto es la media aritmética ahí? 5. 5. Lo suma todo, da 25 y lo divide entre 5. Ahora, a 5 estudiantes más yo le pregunto, ¿cuántas materias usted lleva? Y me responde esto. Si usted suma eso, también da 25 entre 5, da 5. La media aritmética es 5. No es el valor que esté en el medio. El que esté en el medio es la mediana. Yo estoy hablando de la media aritmética. Sumar los valores y dividirlo entre 5, entre el total de valores. En este caso son 5. La media aritmética y la mediana son iguales ahí. ¿Ok? Entonces, si yo a usted le digo otro conjunto de datos y me responden,
Mire, me responde esto. Entonces, si usted lo suma, da 25 y la media aritmética da 25. ¿Qué pasa? Que muchas veces sucede que creemos que porque varios grupos o varias variables o varias muestras den el mismo promedio, quiere decir que tienen los mismos datos. O sea, si cualquiera calcula el promedio es 5 en los tres grupos, en las tres muestras es 5, cualquiera llegaría a pensar que todos llevan la misma cantidad de materia. Todos. ¿Se ve? Entonces, el promedio no me dice a mí el asunto de la dispersión que tienen los datos. Son los tres grupos de estudiantes me dieron 5 materias de promedio. Llevan 5 materias de promedio los estudiantes en el semestre. Pues entonces los 15 estudiantes que se investigaron llevan cada uno la misma cantidad de materia porque dio el mismo promedio. No, no es así. Ahora, de esos tres grupos, ¿cuál será el que mejor está distribuido? ¿Cuál será el grupo que lleva una cantidad de materia mejor distribuida? El primero. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo lleva 5 materias. Eso quiere decir que en esta primera muestra la variabilidad es 0. Ahí no hay variabilidad. Ahí todos los datos son 5. Están a la misma distancia del centro, se juntan todos. Ahora, si usted observa en el segundo grupo, la segunda muestra, ya aquí hay algo de variabilidad. Ya aquí usted puede observar que hay valores diferentes a la media aritmética. Si vamos al tercer grupo, entonces vamos a encontrar que es el que mayor variabilidad tiene. O sea, en términos de justicia, si fuéramos a hablar de justicia en llevar materia, el último grupo sería lo peor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un estudiante que lleve una materia, está muy lejos del promedio, que son 5, pero también el que lleva 9 materias está muy lejos del promedio. Y el que lleva nueva materia está muy lejos del primer estudiante, del que lleva una. Entonces, esto se aplica mucho a lo que es las cuestiones cotidianas, a lo que vivimos, a la realidad. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, bueno, la calificación promedio en el parcial fue 18 puntos. En las 3 secciones de bioestadística, la calificación promedio fue 18 puntos. ¿Sacaron las 3 secciones de estadística de diferentes estudiantes las mismas calificaciones? No. No. ¿Cuál de las 3 secciones, a cuál de las 3 secciones le fue mejor en el examen? Al que tenga menor variabilidad. Entonces hay que buscar una medida de variación, hay que buscar la medida de variación para ver cuál fue la que da más pequeña y calcular la misma medida en los tres secciones. Calcular las mismas medidas en las 3 secciones. La que dé más pequeño, el valor más pequeño, quiere decir que es donde los datos están más concentrados. Es donde hay más datos alrededor del 18, que es la calificación promedio. Eso es lo que, para lo que se utilizan estas medidas. Bien, entonces ya viendo esto, la utilidad de estas medidas, vamos a hablar entonces de cuáles son estas medidas. Ya nosotros vimos una de ellas, vimos el rango. El rango, usted recuerda que se simboliza como R y que es igual al valor más alto menos el valor más pequeño en un conjunto de datos. Como medida de variabilidad, mide la variabilidad total del conjunto de datos, dice de dónde a dónde están. Recuerde que el rango nosotros lo vimos para formar la distribución de frecuencias
ya que el rango se utiliza para buscar el intervalo. Y el intervalo es el tamaño de los grupos, que sin ese intervalo usted no puede formar esos grupos. Entonces ahí utilizamos el rango, además de que nos dice de dónde a dónde es que vamos a formar los grupos o de dónde a dónde fue que la variable cogió los valores. Ese es el rango. Está la desviación media. La desviación media utiliza lo que es el valor absoluto de las desviaciones. El valor absoluto de un número es el valor siempre positivo de ese número. ¿Qué es una desviación? Bueno, una desviación es todo aquello que se sale de lo normal. Y estas medidas son básicamente tomando en cuenta la distribución normal. Se generan desde la distribución normal. Entonces, estas medidas utilizan lo que es las desviaciones. ¿Y qué es una desviación? Bueno, abriéndolo aquí, una desviación es, por ejemplo, en el grupo 1, ahí no hay desviaciones porque todo da 0 ahí, no hay variabilidad. Ahora, en el grupo 2 y en el grupo 3 sí hay desviaciones porque los valores se salen del promedio, que es 5. ¿Qué es una desviación? Una desviación es usted restarle a cada valor de la variable el valor de la media aritmética. El valor de la media aritmética. Entonces, cuando dimos la media aritmética, vimos una propiedad, la última propiedad dice la sumatoria de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética es igual a 0. Acuérdense que observaciones y datos es lo mismo. Observaciones y datos. Cuando hablamos de observaciones y hablamos de datos en estadística, estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de variables también. Entonces, aquí nos dice que si usted toma los datos y les resta la media aritmética, cuando usted sume todos esos valores, eso le va a dar 0. Entonces, una desviación, repito, es el primer concepto que usted tiene que tener para entender estas medidas, es cuando a cada valor de la variable usted le resta el valor de la media aritmética. Vamos a ver las desviaciones aquí. Aquí las desviaciones serían 3, valor de la variable menos la media. 3 menos 5 sería menos 2. 3 menos 5 menos 2. Menos 2, ¿verdad? 4 menos 5 menos 1. 5 menos 5 menos 0. 5 menos 5. 0. 6 menos 5. Ahora pasamos al positivo. Positivo 1. Y 7 menos 5, positivo 2. Positivo 2. Si usted suma eso, observe que va a dar 0. Va a dar 0. Entonces, la sumatoria, si lo hace igual con el siguiente, le va a dar 0 también. Entonces, la desviación es cada valor de la variable, usted le resta la media aritmética. Entonces, ¿qué pasa? Que la desviación media, observe que las desviaciones son negativas y son positivas. La desviación media utiliza el valor absoluto del número. El valor absoluto es el valor siempre positivo del número. Es decir, que cuando se utiliza el valor absoluto no hay valores negativos. No existe el valor negativo. Porque menos 2 es 2, menos 1 es 1. No hay valores negativos. Entonces, usted puede observar que es una debilidad de la desviación media porque sí, las desviaciones son positivas y son negativas. Las 3 medidas que vamos a ver son estas 3. La varianza, la desviación típica y el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación. Con sus pros y sus contras. La varianza, S cuadrado, ¿por qué es S cuadrado? Porque la varianza utiliza lo que se llama el cuadrado de las desviaciones. Ya usted sabe lo que es una desviación. Una desviación es cuando a los valores de la variable
usted le resta la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la varianza? La varianza lo que hace es que a todos los valores de las desviaciones, o sea, a todas las desviaciones, la eleva al cuadrado. Al elevar al cuadrado las desviaciones, entonces la variable también queda elevada al cuadrado. Y esa es la desventaja de la varianza. La varianza dice, es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética, de los valores de la variable con respecto a la media aritmética. Entonces, se buscan las desviaciones, se elevan al cuadrado y entonces se suman en lo que le dice a usted. Es la suma del cuadrado de las desviaciones. Pero usted no puede elevar el cuadrado de las desviaciones si no tiene las desviaciones. Por eso hay que buscar las desviaciones primero, después se elevan al cuadrado y luego se suman. Entonces, cuando usted eleva esas desviaciones al cuadrado, la variable queda elevada al cuadrado, la expresión de la variable. Y si usted tiene centímetros, entonces va a tener en la varianza centímetros cuadrados. Si usted tiene libra, en la varianza va a tener libras cuadradas. Si usted tiene años, años cuadrados. Kilogramos, kilogramos cuadrados. Grados, grados cuadrados. Pesos, pesos cuadrados. Entonces la varianza tiene ese problema. Usted no puede comparar peso con peso cuadrado. Usted no puede comparar kilogramos con kilogramos cuadrados. La variable está dada en una cosa y la medida está con un resultado diferente. Eso se elimina con la desviación típica. La desviación típica es la raíz de la varianza. Por eso se denota como S. Cuando usted le saca la raíz a S cuadrado, le va a dar S. Entonces, S es igual a la raíz de S cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la desviación típica es usted sacarle la raíz a la varianza. Cuando usted le saca la raíz al cuadrado, el cuadrado de la variable, entonces se va a eliminar y la variable va a volver a su estado natural. Entonces, cuando usted a la varianza, si le dio en centímetros, le saca la raíz, le va a dar centímetro cuadrado, le va a dar centímetros. Kilogramo cuadrado le va a dar kilogramos. Pulgadas cuadradas le va a dar pulgadas. ¿Ve? Vuelve. Por eso es que la desviación típica se considera como la medida más representativa de variabilidad. Es la medida más representativa de variabilidad porque da igual que la variable. La varianza da al cuadrado y el coeficiente de variación me va a dar por ciento. El coeficiente de variación es el único estadístico de dispersión, la única medida de dispersión que es de variabilidad relativa. ¿Qué es variabilidad relativa? Relativo en estadística es todo aquello que se expresa en por ciento. Entonces, él da decimal y se expresa en por ciento. Acuérdese de las frecuencias relativas. La relativa simple da decimal, se expresa en por ciento, y la relativa acumulada también da decimal y se expresaba en por ciento. Entonces, las medidas que se expresan en por ciento en estadística se llaman medidas relativas. Entonces, aquí vamos a tener que la varianza me va a dar cuadrática, la desviación típica me da normal, igual que la variable, y el coeficiente de variación no se ve afectada por la variable, sino que me da en por ciento. ¿Qué sucede? Cuando usted quiera comparar la variabilidad de conjunto de datos de muestras que estén medidas en la misma unidad, entonces usted utiliza la desviación típica. Pero si las muestras son expresadas en unidades diferentes, por ejemplo, usted tiene una muestra en kilogramos y una en libras, entonces usted no puede comparar esa variabilidad porque la expresión de la variable es diferente. Usted tiene entonces que hacerlo a través del coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación no te va a decir a ti qué es kilogramo, qué es centímetro, qué es metro, qué es... No, el coeficiente de variación es por ciento, como vamos a ver. Vamos entonces ya con esta introducción ver estas medidas en la primera tabla que tenemos, que es la tabla de datos simples. Como usted puede observar, la varianza en datos simples corresponde a su definición, pero en la definición dice n, entre n, y aquí dice entre n menos 1. La varianza se divide entre n cuando se calcula para una población. Se divide entre n menos 1 cuando es una muestra. Nosotros estamos trabajando con muestras, entonces vamos a dividir entre n menos 1. Así es que aquí tenemos que la varianza, para calcularla, como decíamos ahorita, primero buscamos las desviaciones, después
que es el paréntesis, xi menos la media, valor de la variable menos la media aritmética, lo elevamos al cuadrado y después que elevamos al cuadrado esos valores, entonces vamos a aplicar la sumatoria. Después que tengamos la sumatoria, entonces lo vamos a dividir entre el total de datos menos 1. La desviación típica es a ese valor que usted obtuvo en la varianza, debe sacarle la raíz cuadrada y ahí va a tener la desviación típica. Y el coeficiente de variación es la desviación típica entre la media aritmética por 100. Advertencia. Vea, estas tres medidas, las tres, dependen de la media aritmética. En el examen final, estas tres medidas tienen valor de 12 puntos, más la media aritmética que tiene valor de 4 puntos. ¿Qué quiere decir? Que entre esas cuatro medidas hay 16 puntos de los 35 prácticos que va a tener el examen. El examen tiene 45 puntos, 10 son de teoría, de todo lo que hay, y los 35 puntos que quedan son desde la media aritmética, mediana y moda en datos simples para acá, hasta la clase de hoy, práctico. Entonces, si usted hace la media aritmética mal, pues imagínese, le va a quedar mal también estas tres y eso no lo resiste casi nadie, sacar 16 menos en un examen, solamente en 4 cosas, sin hablar de lo que falta. Así es que revise bien su media aritmética, tanto en la práctica final, la práctica 5, ya la otra práctica pasó. Revise bien su media aritmética antes de empezar a trabajar con la varianza, porque si la media está mal, la varianza, la variación típica y el coeficiente de variación estarán mal también. Entonces, estas son las medidas, las fórmulas de las medidas. Vamos al ejemplo. En el primer ejemplo que vamos a ver, está lleno. Está lleno. ¿De qué trata? Bueno, aquí usted puede observar que trata de las estaturas de un grupo de estudiantes en pulgadas. Les soy sincero, pensé que había puesto el mismo ejercicio que buscamos la media aritmética, la mediana y la moda y que la interpretaron, que la pusimos de tarea, no, de ejercicio para que lo hicieran en la casa. Y alguien lo explicó en el curso, pero también explicamos los cuartiles y percentiles con esa misma tabla. Pero no, aquí me equivoqué porque no era 62 que estaba 2 veces, sino el 65. Entonces, al poner el 62 2 veces, pues lamentablemente cambió el resultado de la media aritmética. Entonces, no es que usted va a calcular otra media aritmética, es que usted va a utilizar la media aritmética que fue lo primero que usted calculó cuando realizó este ejercicio o cualquier ejercicio. Recuérdense que las medidas van en orden. Primero van la media aritmética, la mediana y la moda. Cualquiera de las tres que usted puede calcular la de primero son la media de tendencia central, pero por lo regular lo que se calcula de primero es la media aritmética. Luego viene la medida de localización, cuartiles, deciles y percentiles, y por último vienen las medidas de variabilidad. Cuando ya usted llega aquí, quiere decir que la media aritmética usted la tiene, por eso es que está aquí calculada la media aritmética. Y ahí está, dice que la media aritmética en este conjunto de datos es en esta variable 62.63 pulgadas. Recuerden que salió sumando todos los valores que dan 501 entre 8, la suma de la variable. Y acuérdense también que la tabla de datos simples se puede colocar en fila o en columna. Aquí está de las dos formas. Está primero en fila, pero después la pusimos en columna para que resulte más fácil el cálculo, porque buscar las desviaciones a lo largo y después le valor al cuadrado, eso se coge demasiado espacio. Mejor así en un cuadrito y ahí usted la va a tener sin ningún inconveniente. Entonces, vamos al siguiente paso. La media aritmética, vuelvo y repito, usted la tiene, no tiene que buscarla otra vez. Y el primer paso, siempre recuerde que es colocar la fórmula. Y ahí está la fórmula de la varianza. Siempre la fórmula es lo primero antes de empezar a calcular, porque es la que me orienta lo que voy a hacer. Y esa fórmula dice, primero busque el paréntesis, xi menos la media, valores de la variable menos la media aritmética. Después que usted lo tenga, elévelo al cuadrado y después súmelo. Y por último, divídalo entre el total de datos menos 1. Vamos a hacer eso entonces. Ustedes lo tienen lleno. Observen que las primeras desviaciones son negativas.
¿Por qué? Porque los primeros valores son más pequeños que la media aritmética. La primera desviación es 56 menos 62.63 y eso me va a dar 6.63. Eso lo tienen ustedes. Lo pongo en blanco aquí, lo estoy calculando de nuevo para que usted vea cómo salieron los valores. Segundo valor, 58 menos 62.63, negativo 4.63. El siguiente, 60 menos 62.63, negativo 2.63. 62 menos 62.63, negativo 0.63. El otro igual, 0. Negativo. ¿Dónde voy? Negativo 0.63. Ya ahora empiezan a dar positivos, porque los valores son más grandes que la media aritmética. 65 menos 62.63, ¿cuánto da? 2.37. 37. El siguiente, 68 menos 62.63, 5.37. Y el otro, 70 menos 62.63, 7.37. Un truquito. Observe, siempre que pase de negativo a positivo, siempre los dos decimales van a sumar 100. Los dos decimales. 63 más 37 da 100. Si usted hace eso, si usted observa eso y no le da 100, quiere decir que lo que usted está haciendo está mal. Y siempre los negativos terminan en el mismo dígito, en el mismo, y los positivos también terminan en el mismo, diferente, pero terminan en el mismo. Ahora, yo quiero que usted, por casualidad de la vida, me quedó este ejercicio así, me gustaría que usted ahora coja su calculadora para que me ayude a buscar, aunque usted lo tenga, para que usted vea lo siguiente. Los 8 valores que vamos a calcular aquí, los 8, hay que elevarlos al cuadrado. Los 8, ¿verdad? Esos 8 que están ahí se elevan al cuadrado, pero cuando usted lo eleva al cuadrado, entonces hay que redondearlo. Los 8 se redondea. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no los redondea, estas medidas le van a dar todo a nada. De ahí es que por eso es que ustedes ven que yo soy tan celoso y tan esto con lo otro con el redondeo. Si usted no sabe redondear, yo se lo he dicho claro. Estudiante que no sabe redondear, para mí es un sinvergüenza, un charlatán, porque todo el mundo sabe redondear. Y yo no me como eso. Eso es un descuido del estudiante que diga que no sabe redondear. Pues yo simplemente corrijo, como le decía ahorita, yo no tengo que ver con eso, ni es materia mía. Vamos a ver. Le voy a enseñar dos formas de elevar al cuadrado. Dos. La primera es si usted tiene calculadora. Todo el que tenga calculadora, diga presente ahí. Calculadora. Calculadora. Presente. La calculadora es la que me va a decir a mí, ¿verdad? La que tiene funciones. Pero los que tienen sumadora, ¿quiénes tienen sumadora ahora? Póngase presente el que tiene sumadora. Nadie tiene sumadora. Yo la tengo las dos, maestro. Bueno, pues mire, me voy con los que tienen sumadora. Primero, sumadora. Si usted tiene calculadora, olvídese de eso. Voy con los que tienen sumadora. Mire, vamos a buscar el cuadrado, el primer cuadrado. Usted se va a olvidar del signo. El primer cuadrado. Escriba en su sumadora 6.63. Lo de sumadora, no lo de calculadora, no. 6.63. Eso nada más. Y diga por, dele al signo de por y dele ahora al signo de igual. ¿Cuánto dio? 43.95. 43.96. 96. ¿Usted oyó lo que ella dijo? 95. Sí, porque redondeó. Si ella pone 95, usted va a dar cuenta que en todos hay que redondear. Si ella no redondea, eso va a quedar las tres medidas mal.
Las tres mal, por un redondeo. Por eso es que yo tengo que insistir en el asunto del redondeo, porque no es lo mismo. No es el mismo resultado que le va a dar. Vamos a lo que tienen calculadora, por favor. Lo que tienen calculadora, localice en la parte superior de arriba una X cuadrado. Una X cuadrado. ¿La encontraron? Sí. Sí, maestro. Sí. Olvídese del signo y escriba 4.63. Y ahora dele al signo de la X cuadrado y dele igual. X cuadrado igual. 21.44. 21.44. Entonces, usted ve cómo se busca. Mire que da 43, es 44 porque hay un 6 después del 3. Bien, vamos a seguir buscando. Ahora, 2.63 al cuadrado. Ya usted ve lo rápido que puede hacerlo con lo que le expliqué. 6.92. 6.92. El siguiente, 0.63 al cuadrado. 0.40. 0.40. Observe que estamos redondeando en todito, ¿eh? 0.40, profe, está escribiendo. Mira, de que negativo, porque 0.40. Ahora sí. El otro, 0.40 también. Vamos al otro. 2.37 al cuadrado. 5.62. 5.62. 5.62. El siguiente, 5.37 al cuadrado. 28.84. 28.84. Y el último, 5.37 al cuadrado. 54.32. 54.32. Ahora, según la fórmula, yo debo sumar eso. Mírenlo ahí. Sumatoria de xy menos la media al cuadrado. Ya tenemos xy menos la media al cuadrado. Ahora vamos a sumarlo. ¿Cuánto queda la suma? La suma da 161.88. Mire, ¿qué sucede? Si usted, por ejemplo, no redondea en ninguno de ellos, en ninguno, le va a dar 61.80. Y no es verdad que cuando usted calcule estas tres medidas con 161.80, le va a dar lo que tiene que dar. Le va a dar mal. ¿Se ve? Por eso hay que redondear correctamente. Bien, ahora nos vamos a la fórmula y sustituimos 161.68 en la parte de la sumatoria. Aquí vamos. 161.88. Eso es la parte de la sumatoria. Eso lo vamos a dividir entre n menos 1. ¿Cuánto es n? 8. El total de datos son 8. Menos 1, 7. Usted puede poner 7 directamente. Yo voy a poner 8 menos 1, porque después hay gente que empiezan a decir que de dónde salió ese 7, que qué pasó. Entonces, lo voy a poner ahí para que usted se acuerde que fue n menos 1. ¿Cuánto da? 23.13, maestro. 23.13 pulgadas cuadradas. Pulgadas cuadradas. Recuerde que la varianza le va a dar al cuadrado, ¿verdad? Ahora, sin borrar de la calculadora, lo que tienen sumadora sí tienen que borrar. Van a buscar la suma, la raíz cuadrada de 23.13. Raíz cuadrada. 4.81. 4 puntos. Y ahora volvemos a Pulgada cuadrada. No. No, pulgada. El cuadrado se va con la raíz. Acuérdese que cuando usted le saca la raíz cuadrada a ese valor, Sí, se elimina, sí. se elimina el cuadrado, ¿ok? Entonces, el coeficiente de variación no tiene que borrar nada de la calculadora, simplemente dividir ese valor entre la media aritmética y multiplicarlo por 100. Entonces voy a tener 4.81. Eso va a estar multiplicado por 100.
y dividido entre la media aritmética, que es 62.63. ¿Cuánto da eso? 7.68. Ujú. ¿Este punto? 7.68. 7.68. 7.68, maestra. Por ciento. Todo lo que se multiplica por 100 se expresa en por ciento. Por ciento. ¿Sí? Entonces, mire, la única de las tres, mire, la varianza da pulgadas cuadradas, la desviación típica da pulgadas y el coeficiente da por ciento. Entonces, la única que da igual que la variable es la desviación típica. Por eso es que la desviación típica es la más representativa de estas medidas. ¿Cómo se interpretan estas medidas? Como les decía al principio, estas medidas son el complemento de las medidas de tendencia central. Entonces, simplemente usted se va puede ponerla ahí al lado o puede irse donde usted ya tiene interpretada la medida aritmética, porque ya usted la interpretó, y agregarle con una desviación de 4.81, como en este caso, pulgadas. Pulgadas, 4.81 pulgadas. Así se interpretan ya, ahí quedan interpretadas. Porque usted no puede decir pulgada cuadrada ni puede interpretar en por ciento porque la media está en pulgada. ¿Ah? Bien, si hay alguna pregunta, hágala ahora, si no vamos a pasar a un segundo ejercicio, que ahora sí hay que llenar. Bien, este ejercicio trata sobre el gasto de los estudiantes para ir a la universidad. Ya nosotros lo vimos y lo dejamos de ejercicio un día para que usted calculara la media aritmética, la mediana y la moda. Un estudiante le explicó aquí y dijo cuánto dio la media aritmética, la interpretó, da 139.44 pesos y la interpretación es que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos. Eso lo tienen todos. La varianza, ¿verdad? Está aquí, mírenla ahí, la fórmula de una vez y vamos a buscarla. Lo primero que buscamos, ya usted sabe que es las desviaciones. Vamos a buscar las desviaciones. ¿Cómo se buscan las desviaciones? XI menos la media, XI menos la media. Entonces aquí vamos a tener la primera desviación, 100 menos 139.44. Negativo. Sí, menos 39.44. La segunda desviación, 120 menos 139.44, 19.44. Negativo, ¿verdad? Positivo. Negativo. La siguiente, 125 menos 139.44, negativo. Menos 14.44. La siguiente, ya positiva porque pasa de 139. 140 menos 139.44, 0.56. El otro, igual. Y ahora tenemos 145 menos 139.44. Negativo, perdón, positivo, 5.56. El siguiente, 150 menos 139.44, 10.56. Bien. El otro, 160 menos 139.44, 20.56. Y el último, 35.56. Miren, como estamos medio rapidito por razón de tiempo, cuando usted ve el video y se ponga a estudiar, coja su calculadora y calcúlelo uno a uno, porque yo lo estoy diciendo cómo va saliendo. Claro, ese que yo lo vi. ¿Ok? Vamos a elevar al cuadrado ahora, como les enseñé ahorita. Se olvidan del signo y vamos con el primero. 39.44 al cuadrado.
1555.51. Negativo. 52 será. 51. 51 porque no pasa de 5 el número que le sigue al 1. Sí, Positivo porque toda cantidad elevada al cuadrado es positiva, ¿ok? Dije negativo y nadie me respondió. Bien, la otra, exacto, da 51,3. Entonces no me redondeé por encima. Redondear no es sumarle 1. Es ver si hay un 5 o más. Y si no, entonces votar lo que queda. Eso también es redondear. Ahí se redondea votando el 36, que es lo que queda. En el otro no se podía votar porque había un 6 o había un 8 que era mayor que el 5. 19.44 al cuadrado. 377.91. 377.91. Siguiente, 14 puntos. 208.51. 208.51. Sí. Vamos con el otro. 0.31. Dos veces. El otro. 30.91. 30. Sí. El otro. 111.51. Siguiente. 422.71. Y el último. 35.56. ¿Cuánto? 1264.51. Perfecto. Ahora nos corresponde hacer la sumatoria. Vamos a sumar. $1,264.51. 1,264.51. No. Ah, pero ese es el último valor. Es la suma de eso, la suma. Sí. A mí me dio 3.972.19. Muy bien. 3.972.19. A mí me Perfecto. dio igual. Sí. Muy bien. Ahora vamos a tomar ese valor y lo vamos a dividir entre n menos 1. Entonces tenemos 3.972.19 dividido entre n menos 1, que sería 9 menos 1 entre 8. Recuerde que lo estoy poniendo ahí para que usted sepa de dónde salió. Entre 8. Se puede copiar. 496.52, maestro. ¿Qué cosa? Pesos cuadrados. Pesos cuadrados. Bien, vamos ahora a sacarle la raíz a ese valor. Raíz de 496.52. Me va a dar 22.28 pesos sin cuadrado. Perfecto, pesos. Ahora vamos a buscar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a 22.28 dividido entre la media aritmética por 100. La media aritmética aquí es 139.44. 15.98%. Espérate. 139.44. 15.98%. 98%. Muy bien. Ahora pasamos a completar con el 22.28 de la desviación típica. Mírela ahí. Vamos a completar la interpretación de la media aritmética con una desviación de 22.28 pesos.
Ahí está. ¿Te ve? Entonces, así se calculan en datos simples. La media aritmética, recuerde que hay que tenerla. Si es en datos simples, usted la va a calcular en datos simples. Si es en datos agrupados, en datos agrupados. Entonces, la varianza, ya usted ve cómo es que se hace. La desviación típica y el coeficiente de variación no tienen mayores consecuencias porque es la varianza lo que usted tiene que poner especial atención, porque si la varianza le queda mal, si la media aritmética queda mal, la varianza va a quedar mal. Pero si la media aritmética está bien y la varianza está mal, entonces las otras dos van a quedar mal también. Es una secuencia. Vamos a ver estas medidas en datos agrupados. Mire, en datos agrupados, observe las fórmulas. Son casi igual. Casi. Mire, la fórmula de la varianza es casi igual en datos simples, en datos agrupados, pero la desviación típica y el coeficiente de variación tienen la misma fórmula. La misma fórmula. Son iguales. Entonces, aquí nosotros tenemos que donde está la mayor atención siempre en la varianza, recuerde que cuando se busca en datos agrupados, utiliza el XI, que es el punto medio. En datos agrupados, el punto medio es XI, es el valor de la variable. ¿Ah? Y también existen las frecuencias. Acuérdense cuando hablábamos de la media aritmética, en datos simples es la sumatoria de XI entre N y en datos agrupados es sumatoria de XI por FI. O sea, aparece de una vez la frecuencia multiplicando y el XI es el punto medio. Aquí usted recordará que yo le decía que mucha gente se quema aquí por el asunto del punto medio, que es la medida más fácil de buscar. Sin embargo, es donde más gente se quema por ese punto medio. Mire, el punto medio lo buscamos en el primer parcial. Nomás lo buscamos para que usted aprendiera a calcularlo y ahí fue muchísimo que lo hicimos. Después, cuando pasamos a esta segunda parte, el punto medio usted lo necesita para buscar la media aritmética. En datos simples lo utiliza para buscar la mediana. En datos simples también para buscar los cuartiles, deciles y percentiles. Y ahora aquí para buscar la varianza. O sea, el punto medio se busca dos veces, se utiliza dos veces en la tabla. Primero se utiliza para buscar la media aritmética y segundo se utiliza para buscar las desviaciones de la varianza. Aquí tenemos una tabla de datos agrupados. Trata sobre el peso en libras de un grupo de estudiantes que ya nosotros lo utilizamos para buscar la media aritmética y la interpretamos. La mediana la interpretamos. La moda la interpretamos. Los cuartiles, deciles y percentiles lo buscamos aquí y también lo interpretamos. Y ahora vamos a utilizar el mismo cuadro para buscar las tres medidas de variabilidad. Recuerde que ya la media aritmética es así. Usted la tiene bien calculadita. Mírela ahí. Ahí. Si usted no la encuentra, fue donde empezamos con los datos agrupados. Recuerde que ahí están los pasos para buscar la media aritmética. Primero se busca el punto medio. Míralo ahí, XI, que representa la variable en esta tabla. ¿Verdad? Y después esos puntos medios se multiplicaron por la frecuencia. 50 por 8, 60 por 9. Bueno, ustedes hicieron una práctica que seguro lo hicieron ahí, lo vieron ahí. Entonces, aquí usted tiene ya la media aritmética calculada e interpretada. Mírenlo ahí, que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Pasó la media aritmética, pasó la mediana, pasaron los cuartiles, pasó la moda, pasó los deciles, pasaron los percentiles y llegamos a la varianza. Y aquí está la fórmula. Siempre le he dicho, primero la fórmula. No empiece a llenar tablas sin saber lo que está haciendo. La fórmula. Entonces, la varianza, usted sabe que hay que buscar las desviaciones. Si fuéramos a completar esta tabla ya para tenerla completa, ahí solamente falta FI grande para buscar la mediana y buscar el cuartil del deciles y percentiles. FI grande, lo único que falta. Miren, yo les expliqué a ustedes, pero hay gente que no entiende, no oyen, no ven, yo no sé qué es lo que pasa.
que no hay que hacer 3 tablas para buscar todo. Mire, yo encontré ahí en la práctica viendo gente para buscar la media aritmética, la tabla. Y buscar la media aritmética al lado. Para buscar la moda, la tabla, la moda al lado. Para en dato agrupado. Para buscar la mediana, la tabla. Y hay 5 veces, porque hay un cuartil y un decil. No, sí, un cuartil y un percentil. El cuartil 3 y el percentil 33. También, pero es una perdedera de tiempo. Todo se busca en la misma tabla. Bien, vamos a buscar entonces las desviaciones. Primera desviación, XI menos la media, 50 menos 70.60 menos 20.60. 60 menos 70.60 menos 10.60. 70 menos 70.60, 0.60, negativo. 80 menos 70.60, 19.40, positivo. Acuérdese, mírelo. Cuando pasa de negativo a positivo, los 2 decimales suman 100. Ahí está. Y el último, 90 menos 70.60, me va a dar, perdón, estoy 10 aquí. 9 ahí, 9.40. Y aquí ahora 19.40. Ahora sí. Ahí está. XI menos la media. Ahora, por favor, tome su calculadora. No me dejen solo. Tome su calculadora y vamos a hacerlo, porque aquí y vamos a proceder igualito, vamos a seguir igualito que en datos simples con un paso más. El paso más es multiplicar por la frecuencia. Multiplicar, ese es el paso más. Pero vamos a hacer igual que ahorita. Por favor, coja su calculadora y diga 20.60 al cuadrado. 20.60 al cuadrado. Y sin darle a igual a la calculadora, ahí mismo usted dice por 8, que es la primera frecuencia. 3.394.88. Muy bien. Para los que no entendieron, voy a hacer el otro, que es lo mismo. Se olvida del signo. 10.60 por 10.60, o sea, al cuadrado, por la siguiente frecuencia, que es 9. Mil 11.24, profesor. Sí. Los que tienen calculadora, recuerde que le da la X cuadrado y ahí mismo por tal, por la frecuencia. No tiene que darle a signo de igual ni nada. Pero siempre asegúrese de que esté en 0 cuando usted va a hacer el cálculo. Por ejemplo, ahora usted vea que está en 0, ¿verdad? 0.60 al cuadrado por 11. 3.96. 3.96. Y lo de la sumadora también, maestro. Un segundo. 3.96. Ahora sí. El siguiente. 1413.76. Eso fue 9.40 por 9.40 por 16. Y el otro 19.40 por 19.40 por 6. 2.258. 2.258.16. Ahora vamos a realizar esa suma. Es 1.413, profe. ¿Dónde? Usted puso 14 anterior. 1413. Aquí. Así. Ahí. Sí. Perfecto. Vamos a la suma.
Me da 8.080. 8.082, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula. 8.082 es la sumatoria de XI menos la media al cuadrado por FI. 8.082. Mírelo ahí en la fórmula, ¿eh? Mírelo arriba. Eso fue lo que usted sumó, mire. XI menos la media al cuadrado por FI, la parte de la suma, y se convierte en la sumatoria de XI menos la media al cuadrado por FI, dividido entre n menos 1. ¿Cuántos datos son? 50 menos 50, 1. entonces 49, profesor. Entre 49. Entre 49. Entonces da 164.94 libras al cuadrado. Libras cuadradas, exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a buscar la desviación típica, la raíz de 164.94. ¿Cuánto da? $12.84. 12.84 libras. Libras, así mismo. 12.84. Vamos al coeficiente de variación a calcular igualito. 12.84 dividido entre la media aritmética por 100. $18.18. ¿Cuánto fue? 70.60. 18 puntos. 18.19%. Por 100. Perfecto. Entonces, la interpretación será con una desviación de 12.84 libras. Está escribiendo donde no es. Pero está escribiendo donde no. Y mayúscula también. Libras. Con una desviación de 12.84 libras. Ahora sí. Bien, vamos a un segundo ejercicio. Este ejercicio también nosotros lo vimos, pero en él no calculamos la media aritmética, ni la mediana, ni la moda. Fue un ejercicio que hicimos la distribución de frecuencia de la edad de los estudiantes investigados. Aquí entonces nosotros tenemos que la media aritmética ya calculada nos da 24.25 años, que la edad promedio de los estudiantes investigados es 24.25 años, ¿verdad? Aquí viene la varianza, ¿verdad? La fórmula de la varianza, y nos vamos a la tabla a sustituir. Buscamos primero el paréntesis, que son las desviaciones, x menos la media, y después le elevamos al cuadrado y hacemos el mismo procedimiento multiplicando por fi. Vamos a buscar las desviaciones. El punto medio, mírenlo aquí. ¿Ah? Mire dónde está el punto medio ahora. Y aquí está la media aritmética. Vamos a buscar las desviaciones. La primera, negativa, me da 19.50 menos 24.25, 4.75. La siguiente, 22.50 menos 24.25, negativo. 1.75 negativo. La siguiente, 25.50 menos 24.25, 1.25, ¿verdad? 1.25. 28 menos 28.50 menos 24.25, 4.25. 31 menos 24.25, 7.25. 7.25.
Y la última nos da 10.25. Sigo diciéndole que observe siempre en el cambio que deben sumar 100 los dos decimales. Ahora vamos a buscar los cuadrados y multiplicado por la frecuencia. 4.75 por 4.75 por 9. 203.06. El cuadrado no es multiplicar por 2 ni sumarle 2, es multiplicar por la misma cantidad. 1.75 por 1.75 por 9 de 9. 27.56. Muy bien, seguimos. 1.25 por 1.25 por 11. 17.19. 4.25 por 4.25 por 3. 54.19. 7.25 por 7.25 por 3. Es por la frecuencia, por el RI minúscula, 157.69. Y el último, 10.25 por 10.25 por 1 va a dar lo mismo. 105.06. Ahora vamos a la suma. Vamos a sumar eso. $564.75. Vamos ahora a bajar a la fórmula y a sustituir 564.75 dividido entre n menos 1, ahora son 36 menos 1, 35, entre 35. 16.14 años al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a buscar la desviación típica. Desviación típica es la raíz de 16.14. 4.02 años. Exactamente. Sustituyendo, vamos a buscar el coeficiente de variación. 4.02 Por entre 100. media aritmética. Mire, yo digo por 100, pero primero va la media aritmética, no hay problema. Acuérdense que la multiplicación y la división se hacen al mismo tiempo, eso no se separa, Claro. La media aritmética aquí es 24.25. 16.58%. Ahí está. Entonces la interpretación será con una desviación. Parece que es la media aritmética, que eso le agrega, de 4.02 años. Ahí está. Mire, para que usted vea más la utilidad de esto, mire, hasta ahí llegamos. Ya usted ve. Le pido que antes de ponerse a inventar en la práctica, coja su calculadora, coja los ejercicios y vea la explicación y calcúlelo uno a uno, ahí viéndolo usted que le está dando eso, viéndolo. Sobre todo aquellos que no saben, que dicen que son sinvergüenza.
que no saben, que dicen que no saben redondear, para que usted vea. Maestro, Eh, una pregunta. Dígame. Sale negativo porque uno lo resta, ¿verdad? Por eso es que sale negativo en la fila. Que usted dijo positivo o negativo, así. Las desviaciones, usted no ha hecho Sí. ninguna en la calculadora. Usted No, no tiene porque calculadora. yo la quiero fijarme, concentrarme bien en cada paso que usted dé. Sí, pero yo le Por dije que eso yo fueran no. haciéndolo en la calculadora. Sí, yo lo estaba haciendo. Entonces, mire, yo le dije, los que están por debajo de la media aritmética van a dar negativo. Las primeras desviaciones son negativas, mírela ahí. Y las después, las que están por encima, van a dar positiva. Ok. Pero cuando usted va a elevar al cuadrado, ya se olvida del signo. Bien, mire, ¿qué significa esto? Mire, significa lo siguiente. Alguien que coja la calculadora y haga el siguiente, lo que le voy a decir. A la media aritmética, que es 139.44, réstele la desviación típica. Así. ¿Cuánto fue que dio la desviación típica? Ah, no, sí, 22.28. ¿Cuánto da? 117.16. 7.16. Y ahora súmeselo. $247.60. No. 139.42. 160. No, esa suma da 161.72. Exactamente. Sí, exacto. Llegó la luz. Entonces, vamos ahora a explicar lo siguiente. Eso es una desviación. Por eso dice con una desviación. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando del gasto de los estudiantes. Miren, si nos vamos a los datos, por debajo del 117 está solamente un dato, el 100, ¿verdad? ¿Lo están viendo ahí? ¿El 100? Mire, es menor que el 117. Y por encima del 161 está solamente el 175. ¿Qué quiere decir eso? Que el 100 y el 175 se salen del gasto normal de los estudiantes para ir a la universidad con una desviación. Con una. Es decir, que uno, lo veo yo, podría decir, ¿verdad? Uno está muy bajito y el otro está muy alto, con relación al promedio. ¿Ve? Con relación al promedio. Mire, ustedes han ido profesores que dicen, pasamos una curva, ¿qué es? ¿Qué yo qué? Déjeme borrar aquí, déjeme dejar de compartir. Ya usted vio la aplicación de esto. Miren, por ejemplo, ahorita yo le decía, si los estudiantes tienen de calificación un 18 de promedio, 18 puntos promedio. Entonces, si yo busco la desviación típica, una desviación, ¿ah? Y hago eso que dije, bueno, del 18 hasta acá y del 17 hasta acá, ¿ah? Del 18 hasta acá. Entonces, todos los valores que me cargan por debajo de una desviación se quemaron. ¿Se ve? Se quemaron. Lo que sacaron excelencia, si por ejemplo fuera calificaciones, el 175, excelente, pero el 100, si fuera calificaciones, se había quemado. Entonces, a veces uno hace eso y dice, bueno, va. Entonces, si la calificación promedio del curso fue, por ejemplo, 76, ¿verdad? Mire, por ejemplo, 76. Bueno, en el ejercicio de la práctica daba
el tiempo promedio de los jóvenes en la competencia estaba 75.93, 76 en términos prácticos ya. Entonces, yo busco una desviación con eso, ¿verdad? Entonces se le aplico al 70, que es donde está el pasar. Se le aplico al 70 y todo lo que estén por debajo de esa desviación, usted puede saber, por ejemplo, que me salga la desviación 20, o una desviación igual a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sacaron de 50 para adelante, yo le voy a poner 70, lo voy a llevar a 70. ¿Eso le gustaría a usted? Bien, eso es una de las cosas que dicen algunos profesores. Yo paso una curva. Yo paso una curva. Esa es la distribución normal, que eso ellos ni saben pasarla. Así lo dicen, lo dicen. Bien, voy a dejar de grabar para algunas informaciones, para que no se haga largo el video.